Continuamos en Sin Distancias, un programa realizado desde el CEMAP, Centro de Medios Audiovisuales de la UNED, la universidad pública que está más cerca de todos. El día 23 de abril se cumplen 400 años de la muerte de Miguel de Cervantes, el escritor más importante de las letras españolas, autor del Quijote, obra fundamental en nuestra literatura y en la literatura mundial. Nuestro espacio de hoy está dedicado a comentar la obra y la vida de Miguel de Cervantes. En el programa dedicado a filología vamos a hablar hoy de literatura española. Para ello cuento con la inestimable colaboración de la catedrática de literatura española en la Facultad de Filología de la UNED, que es Ana Suárez Miramón. Ana, muchas gracias por acudir a esta cita. Muchas gracias a ti y nada, buenos días. Y quiero dar la bienvenida también, como no, al catedrático emérito de literatura española también, que es Enrique Rull Fernández. Profesor Rull, muchas gracias por acercarse a estos espacios. Muchísimas gracias a vosotros, que siempre vengo encantado. Bueno, el motivo yo creo que está más justificado. Se conmemora el 4º centenario de la muerte de Cervantes en este año de 2016 y los dos acompañantes que tengo aquí en nuestra mesa de trabajo son catedráticos de literatura española, con lo cual yo creo que no habría mucho más que decir. Sí quiero resaltar también que el profesor Enrique Rull, que fue catedrático en esta universidad, en la Facultad de Filología, fue uno de los fundadores de la Sociedad de Cervantistas. Exacto, sí. Ahí en aquellos tiempos heroicos formamos un grupo que decidimos crear la Asociación de Cervantistas y hoy está en plena vigencia y con muchísimos actos públicos y de investigación importantes en todo el mundo. Por todo el mundo, sí, Oriente y Occidente, vamos. Sí, así es. La verdad es que Cervantes sigue atrayendo hispanistas, tanto de dentro como de fuera del país, y yo creo que eso es un logro de la gente, yo creo también de aquí dentro, que ha hecho mucho por la labor de que Cervantes estudie y se siga estudiando, ¿verdad? Con lo cual hay que estar agradecidos a esa labor también, Enrique, entre ellos de Enrique, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Bueno, de mucho profesorado universitario que se dedica a Cervantes en distintas universidades españolas, vamos. Es un entusiasmo ir a un congreso de Cervantes y ver la cantidad de gente de todos los países que está investigando sobre Cervantes. Entonces te das cuenta de la vigencia de Cervantes, de la importancia de Cervantes y te sientes pues muy satisfecho. Eso es una gratificación muy grande. Pues en esta línea queremos ir, y esto es una especie, digo especie porque, bueno, nuestra pequeña contribución desde la UNED en un programa de radio, pero algo se puede animar. ¿Se considera Cervantes un escritor universal? ¿Cuál es la razón de ello? Así como para entrar en el tema. Pues por supuesto que es un escritor universal. En primer lugar, se traduce casi inmediatamente que salga la primera parte del Quijote, se traduce su obra primero al inglés, después a prácticamente todos los idiomas enseguida. Y es curioso porque después de traducirse, en muchos festejos y todo aparece la figura de Don Quijote. Es decir, como que ha calado en el pueblo. Una cuestión es lo culto y otra lo popular. Y esta obra ha calado en el pueblo y ha calado entre los cultos que lo traducen. Y es curioso porque en la segunda parte del Quijote, cuando empieza la segunda parte, el bachiller Sansón Carrasco, que da cuenta de cómo la figura de Don Quijote se ha hecho famoso y los personajes, dice que hay 12.000 libros impresos ya del Quijote. Estamos hablando de 1614, porque la segunda parte es 1615, pero Sansón Carrasco cuando habla es cuando se está escribiendo. Entonces, 12.000 libros son muchos. Después, esas traducciones han llegado hasta nuestros días. Ahí se ha difundido la figura de Don Quijote, que se muestra casi como un icono, es un icono internacional, la figura de Don Quijote y Sancho cabalgando en todas partes. Y después se han hecho recreaciones de todo tipo, en música, en ballet, en poesía, en pensamiento. Es decir, hay recreaciones de todo tipo y la historia de Don Quijote ha servido como mito también para las distintas épocas de nuestra historia de la literatura. Recordemos, en 1898, Don Quijote vuelve a resucitar con Unamuno. Recordemos después cómo en 1905 Unamuno, en la vida de Don Quijote y Sancho, habla de que la filosofía española, el carácter español, la religión española está
en Don Quijote, en el libro de Cervantes. Y bueno, y a esto se puede añadir muchísimo más. Y muy curioso también cómo Cervantes, que es muy irónico, que utiliza el humor, en la dedicatoria de la segunda parte al Conde de Lemos dice una cosa curiosísima, que bueno, que su libro se va a traducir al chino y que a él le van a nombrar rector de un colegio chino, como una ironía que en su tiempo, claro, funcionó como una ironía humorística, pero en nuestros días es que es real. Entonces, Claro. en esa segunda parte, la dedicatoria me parece que es importantísima. Sí, es un dato muy curioso porque aquí demuestra, por un lado, lo que él dice como una hipérbole casi irónica, ¿no? Y que en su tiempo resultaba tal, resulta que en nuestro tiempo resulta totalmente cierta, ¿no? Voy a leer el fragmento para que se vea, ¿no? Dice Cervantes en la dedicatoria al Conde de Lemos, dice: y el que más ha mostrado desearle ha sido el gran emperador de la China, pues en lengua chinesca habrá un mes que me escribió una carta con un propio pidiéndome, es decir, con un embajador, ¿no? Dice, pidiéndome, o por mejor decir, suplicándome se le enviase, porque quería fundar un colegio donde se leyese la lengua castellana y quería que el libro que se leyese fuese el de la historia de Don Quijote. Juntamente con esto me decía que fuese yo a ser el rector de tal colegio. Preguntéle al portador si su majestad le había dado para mí alguna ayuda de costa. Respondióme que ni por pensamiento. Lo curioso de esto es que actualmente, en lo mismo en la China, que en Corea, que en Japón, hay cátedras sobre Cervantes y hay investigadores cervantistas importantísimos en todo el Oriente. O sea que lo que decía aquí Cervantes como un disparate, ¿no?, se ha convertido en la realidad al cabo de los siglos, ¿no? Y hay aquí, en este mismo prólogo, un parrafito que viene detrás con relación a lo de la China, que también sirve para hacer una especie de retrato de lo que era Cervantes en este momento, ¿no? Dice, pues hermano, le respondí yo, es decir, habla Cervantes, dice, vos os podéis volver a vuestra China a las 10 o a las 20 o a las que venís despachado, porque yo no estoy con salud para ponerme en tan largo viaje. Además que sobre estar enfermo estoy muy sin dineros, y emperador y monarca por monarca, en Nápoles tengo al grande conde de Lemos, que sin tantos titulillos de colegios ni rectorías me sustenta, me ampara y hace más merced que la que yo acierto a desear. Esto, ¿puedes tú misma explicar un poco en qué consiste esto de la pobreza y de estar al servicio del claro, conde de Lemos? Es que es curioso porque todos los autores de esta época necesitaban un mecenazgo para vivir. Realmente podríamos decir que el único que no lo necesita es Lope de Vega cuando se dedica al teatro y el éxito popular. Pero si no, o son dramaturgos de corte, como en el caso de Calderón, o tienen necesidad de un mecenazgo. Por eso muchas veces nos vamos a encontrar a Cervantes, en este caso del que hablamos, buscando un protector, buscando a alguien que le pueda dar, digamos, un puesto en la sociedad para poder mantenerse. Y en este 1615, cuando escribe esta segunda parte, lo que tenemos es que Cervantes está absolutamente empobrecido, el único que le ha ayudado es el conde de Lemos, con el que quiso ir a Nápoles varias veces pero no lo consiguió, y realmente, bueno, pues es un elogio a quien le ha dado en los últimos momentos medios para vivir, porque, bueno, se extrañaban los embajadores que llegaban a España con el éxito del Quijote, ¿cómo España, cómo tendría este escritor? Le tendrían palmitas, reverenciado. Sí. Y claro, decían, este señor se está muriendo de hambre, si no fuese porque el conde de Lemos le va atendiendo en sus necesidades diarias, que sería llevarle la comida y lo que necesitase. Sí, y relativamente, porque él le pidió a Bartolomé Leonardo de Argensola, que era entonces el hombre culto, el secretario del conde de Lemos, virrey de Nápoles, para que intercediese y le permitiese ir a Nápoles, a Cervantes, que además él había estado en Italia y le gustaba muchísimo Italia, tal vez hubiera ido encantado. Pero no sé si por celos profesionales o por qué, el hecho es que esto no prosperó y Cervantes se quedó en España, no pudo volver a Nápoles y por tanto el agradecimiento del conde de Lemos aquí, que parece sincero por una parte, pero por otra parte es a lo mejor un poco irónico de decir, bueno, sí. Tú me ayudas, pero no tanto como yo quisiera. Como yo. ¿No? Lo hubiera querido, más bien. Hubiera querido. Claro.
¿Y cuáles son los aspectos de la vida de Cervantes y de su personalidad más destacados que pudiéramos rescatar así en La Pluma? Bueno, yo creo que hay tres, ¿no? Uno, el escritor, eso es evidente, otro el soldado y otro el funcionario. Podemos hablar muy brevemente, porque no da tiempo, de cada uno de ellos. Si quiere, Ana, empezar por... Pues sí, por este que la faceta de escritor, digamos que comienza cuando fracasa como soldado. Eso es el elemento fundamental. En primer lugar, bueno, pues Cervantes procede de una familia, su padre era cirujano, tienen que viajar constantemente, tiene bastantes problemas, muy joven, se tiene que ir de España. Se va a Italia. Y cirujano no era como ahora. Lo que entendemos hoy por cirujano, no era lo mismo. No, es verdad. Pues no es ver, bueno, claro. como barbero, una cosa así. Bueno, entonces, todas las cuestiones, todas las vivencias que tiene Cervantes en su vida, las va a traspasar a la literatura, que eso es un hecho fundamental. Entonces, ¿qué hace? Tiene que huir a Italia en primer lugar porque tiene un incidente con una persona a la que hiere, se tiene que ir a Italia muy joven, con 20 años, 21 años, y allí conoce toda la literatura. Es curioso porque se forma en el momento en donde el humanismo, Italia, todo el Renacimiento ya, entonces se forma, lee mucho. Sí, porque él no tenía estudios universitarios. Tiene cursos, estudia, se cree que pudo estudiar con los jesuitas, por lo que aparece, con López de Hoyos. López de Hoyos es el primero que le publica una poesía. Bueno, y entonces se va a Italia. Y allí, después de Italia, su padre consigue mostrar que es hidalgo, que es elemento fundamental para que no perdiera la mano derecha a la que estaba condenado a perder por haber tenido ese incidente. Vuelve a España y una vez que está en España, otra vez se va a volver a Italia. Ocupa un cargo importante con una personalidad de Italia, pero de repente y sin que sepamos las razones se alista en el ejército. Bueno, no se saben las razones, pero sí viendo su obra y la influencia de los libros de caballería se puede, bueno, pues decir alguna razón. Él se alista en los ejércitos y se va a participar en la Armada Invencible. Por supuesto, él vio en Don Juan de Austria el héroe de las novelas de caballerías y él participó en el ejército de Don Juan de Austria para ir a Lepanto, efectivamente. Entonces, ese ideal lo lleva a cabo Cervantes como si fuese también un participante de las novelas de caballerías. El hecho de su heroicidad, las hazañas de ir a Constantinopla contra los turcos, todo esto está en los libros de caballerías. Entonces, eso es un dato que creo que tiene alguna relación, por lo menos nos puede hablar del ideal de lo que es, digamos, la faceta como soldado. Y de esa faceta como soldado, cuando ya vuelve de los tercios, es herido allí, bueno, parece que se portó de una manera absolutamente valiente, según los testimonios. Es apresado, conducido a Argel, allí está más de 5 años. Bueno, y aquí al volver a España, ¿qué pasa? Que no sabe a qué dedicarse. A lo que le interesa es la literatura. Y aquí volvemos a retomar la faceta de escritor. Estrena diversas obras de teatro, que el teatro era la profesión más importante de cara a la sociedad. Publica poesías con poco éxito y comienza su labor literaria, pero al mismo tiempo su destino, su querencia de tener alguien que le patrocine y poder dedicar las obras. Lo que pasa es que va fracasando parte por parte. Entonces ya tiene otra función social, consigue un puesto de recaudador de impuestos para las galeras que van, para los galeotes, digamos, ¿no? Entonces, tiene que ir requisando aceite y, bueno, pues trigo, cebada, etcétera, para las naves que se van a enfrentar contra Inglaterra. Y ahí sufre muchas decepciones. Es encarcelado en Sevilla. Y creemos que cuando habla de que su Quijote empezó en la cárcel, creemos que fue allí en Sevilla. Pero al mismo tiempo va conociendo todos los lugares de Lampa, todo el mundo popular, conoce a muchas clases sociales y todo eso va a formar parte de su obra como escritor. Entonces vamos a tener, por un lado, los libros de caballerías,
que él interviene como soldado, la influencia que tiene en la creación del Quijote. Vamos a tener también el conocimiento del mundo popular y del mundo de Lampa, que se puede ver en sus novelas ejemplares. Vamos a ver la influencia que tiene por haber estado en Italia de la novela pastoril en la Galatea. Es decir, que todo ese mundo que él vive lo retrata en su obra. Y quizá esta es una de las características más importantes de su obra, que está viva. Sobre todo en la obra, digamos, más importante y de más calado, que es el Quijote. Entonces, ahí es fundamental. Lo que ocurre es que después, cuando Lope de Vega está estrenando teatro, él desaparece de la escena, porque él escribe un teatro a la antigua. Lope de Vega lo ha hecho con mucho éxito y es una persona que, digamos que tristemente, va fracasando en todos los intentos. Como poeta no tiene un gran mérito. Como autor de teatro, una obra fundamental, sí, La Numancia, que ahora se está reponiendo en nuestros días, afortunadamente. Entonces, pero realmente sus obras de teatro, bueno, está escrito lo que él piensa del teatro y lo que le ocurrió en el prólogo que hace a 8 comedias y 8 entremeses nunca representados. Si no hubiera sido por el éxito que tuvo con el Quijote, no se escribe y no se reúnen esos textos de teatro, porque se recolectaban cuando habían tenido éxito, y él es un caso excepcional. Es muy importante, yo creo, tener en cuenta lo de Cervantes como soldado, porque en el capítulo 38 de la primera parte del Quijote, él habla del discurso de las armas y las letras, y ahí expone lo que opina de la confrontación de estos dos aspectos de la vida. Él, yo creo que desde el punto de vista vital, la importancia que da a la profesión de soldado es fundamental. Es mayor que la de las letras. Es la primera que tiene, pero es la primera también en orden a jerarquía, porque él lo dice muy claramente. Voy a leer un párrafito que es muy conocido, pero que viene muy al caso para ilustrar esto, ¿no? Dice: volvamos a la preeminencia de las armas contra las letras, materia que hasta ahora está por averiguar, según son las razones que cada una de su parte alega. Y dice, y entre las que he dicho, dicen las letras que sin ellas no se podrían sustentar las armas, porque la guerra también tiene sus leyes y está sujeta a ellas, y que las leyes caen debajo de lo que son letras y letrados. Dice, a esto responden las armas, que las leyes no se podrían sustentar sin ellas, porque con las armas se defiende la república, se conservan los reinos, se guardan las ciudades, se aseguran los caminos, se despejan los mares de cosarios, y finalmente, si por ellas no fuese, la república, los reinos, las monarquías, las ciudades, los caminos de mar y tierra, estarían sujetos al rigor y a la confusión que trae consigo la guerra, el tiempo que dura, y tiene licencia de usar de sus privilegios y de sus fuerzas. Y luego dice, alcanzar a alguno a ser eminente en letras le cuesta tiempo, vigilias, hambre, desnudez, váguidos de cabeza, indigestiones de estómago y otras cosas a estas adherentes, que en parte yo ya las tengo referidas. Mas llegar uno por sus términos a ser buen soldado le cuesta todo lo que al estudiante, en tanto mayor grado, que no tienen comparación, porque a cada paso está a pique de perder la vida. Es decir, que él siempre considera como a la vida del soldado como la vida más heroica, más sacrificada, y que mayor honor le produce, más que en las letras. Y recordemos lo que dice en el prólogo de la segunda parte del Quijote, la intervención suya, la batalla de Lepanto, es la mayor ocasión que vieron los siglos pasados, presentes y que pueden ver los venideros, ¿no? Porque para él eso ha sido algo que le ha marcado profundamente, y que por cierto le ha marcado físicamente, porque tiene inutilizada la mano izquierda, no manco, como algunas ilustraciones curiosas le pintan sin la mano, que pudo llegar a perder la derecha, como ha dicho antes Ana, pero la que pierde el uso, por lo menos, es el de la izquierda, ¿no? Bueno, y en esto de la recuperación de las armas y las letras, hay que tener presente también la admiración que tenía por Garcilaso, Exacto. Que es el perfecto caballero de armas y letras. Eso no hay que olvidar, porque está en la base renacentista. Entonces, muchas veces se olvida, pero a Cervantes se le niega y a Garcilaso, pues en fin, se le acepta, pero es así. Garcilaso murió en una batalla, y para Cervantes es un mérito también el participar en las batallas. Sí, además él lo dice claramente. Sí, dice, sí. Más hubiera preferido morir en una batalla de estas que haber perdido la honra, ¿no? Claro, sí. Eso es importante.
Estamos hablando de Cervantes y, bueno, sobre todo del Quijote, porque se celebra ahora también la conmemoración del 400 aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes y también el año pasado el 400 aniversario de la publicación de la segunda parte del Quijote. Pero ¿por qué creéis que sigue siendo actual Cervantes en el mundo moderno? ¿Qué tiene que nos dejó hace 400 años que todavía seguimos considerando a Cervantes como un personaje actual, moderno? Bueno, pues Cervantes ha conseguido hacer una novela, El Quijote, una novela donde lo que está reflejando son almas en movimiento, almas vivas, elemento popular, ilusión, es decir, psicología, pueblo, ilusiones personales y sobre todo porque hay en la obra, en Don Quijote, un espíritu rebelde, un espíritu justiciero y un deseo de una responsabilidad personal para cambiar el mundo para el bien. Este sería lo principal, pero es que también, porque revoluciona, desde el punto de vista de la novela, revoluciona las formas narrativas de la época y todo lo que llega después en la novela es a partir del Quijote. Hay una ironía, hay un humor, hay un juego con los personajes de ficción y los reales, porque ahí se introduce incluso él mismo, se introduce personajes como Ginés de Pasamonte, que estuvo con él en el cautiverio de Argel, y estos conviven la ficción y la realidad, y esto es un signo de modernidad. Juega con las formas, experimenta con las distintas perspectivas, juega con el lenguaje. Entonces, todo esto lo encontramos en la novela posterior y ahora en la novela posmoderna son elementos fundamentales. Yo creo que es que la aportación es en todos los sentidos, en lo psicológico, en los temas, porque aparece la justicia, aparece el sentido de la libertad, aparece muy destacado la defensa de lo personal, la individualidad. Todo esto es importante. Luego la cultura, lo popular. Me parece que... Yo creo que sí. Y además hay textos que se han hecho ya incluso muy famosos, por ejemplo, su defensa de la libertad, ¿no? Recordemos cómo le comenta a Sancho, y voy a leer un trocito muy conocido, pero que bueno, que viene bien siempre tenerlo en cuenta. Dice Don Quijote, la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida, y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Digo esto, Sancho, porque bien has visto el regalo, la abundancia que en este castillo que dejamos hemos tenido, pues en mitad de aquellos banquetes sazonados y de aquellas bebidas de nieve me parecía a mí que estaba metido entre las estrechezas de la hambre, porque no lo gozaba con la libertad que lo gozara si fueran míos, que las obligaciones de las recompensas de los beneficios y mercedes recibidas son ataduras que no dejan campear al ánimo libre. Venturoso aquel a quien el cielo dio un pedazo de pan sin que le quede obligación de agradecerlo a otro que al mismo cielo. Creo que es un texto precioso, claro, que se ha repetido hasta la saciedad, pero que muestra el anhelo de libertad que tiene Cervantes. Después de estar en casa de los duques, en la temporada que estuvieron, que estaban agasajados, viviendo como verdaderos caballeros. Entonces, lo curioso. Claro, y además esto tiene raíces autobiográficas porque en realidad él estuvo prisionero, como es sabido, en Argel durante mucho tiempo. 5 años. Y claro, y sabía de lo que hablaba. Sabía perfectamente de lo que hablaba, ¿no? Así que... Pero que es un texto completamente actual, moderno, y que por eso se llama clásico, ¿no? Porque es que tiene algo que decirnos hace 400 años épocas, y ahora mismo. En todas las épocas, porque si ponemos en el romanticismo el ideal, si ponemos en el 98 el sentido práctico y la lucha, si ponemos en el 36 se necesitará otro Don Quijote que esté enfrente de los leones, etcétera, etcétera. Es decir, que en cada época nos va diciendo algo y realmente funciona como algo nuevo, porque en el texto casi es una Biblia, por donde abras puedes encontrar una lección, una enseñanza, no didáctica, sino como una reflexión que tú tienes en cuenta. Y luego además es curioso, muchas veces se olvida que cuando deja de ser Alonso Quijano y hace su primera salida de La Mancha, de su casa en La Mancha, es curioso que lo haga en una mañana de mucha luz del mes de verano,
¿Por qué lo digo? Porque es simbólico también, porque con la luz se expresaba lo que era extraordinario, lo que era una teofanía en la época, en la pintura, etc. Y en la segunda parte del Quijote, otra vez se vuelve a ponerse en movimiento en un día de mucha luz. Es decir, hay como una especie, si se quiere ver esto desde el simbolismo, como una especie de aureola, de una ilusión que va a representar también una simbología, porque no nos olvidemos de esto. Eso también es cierto, y precisamente que sea en La Mancha, donde más luz hay en España. Entonces es curioso también. Sí, y una cosa que me parece y muy interesante que conviene recordar es cuando él habla de la Edad de Oro. Está hablando de una edad mítica, ¿no? Pero en donde las cosas eran como él cree que deberían ser, ¿no? Y entonces dice párrafos como este, ¿no? Que es una preciosidad. Dice: no había la fraude, el engaño ni la malicia mezclándose con la verdad y llaneza. La justicia se estaba en sus propios términos, sin que la osasen turbar ni ofender los del favor y los del interés, que tanto ahora la menoscaban, turban y persiguen. La ley del encaje no se había sentado en el entendimiento del juez, porque entonces no había que juzgar ni quién fuese juzgado. Las doncellas sin honestidad andaban, como tengo dicho, por donde quiera, sola y señera, sin temor que la ajena desenvoltura y lascivo intento las menoscabasen, y su perdición nacía de su gusto y propia voluntad. Y ahora, en estos nuestros detestables siglos, no está segura ninguna, aunque la oculte y cierre otro nuevo laberinto como el de Creta, porque allí, por los resquicios o por el aire, con el celo de la maldita solicitud se les entra la amorosa pestilencia y les da con todo su recogimiento al traste, para cuya seguridad, andando más los tiempos y creciendo más la malicia, se instituyó el orden de los caballeros andantes, para defender las doncellas, amparar las viudas y socorrer a los huérfanos y menesterosos. Bueno, ese discurso típico de Don Quijote al principio de la obra, cuando todavía está lleno de ilusiones y lleno de idealismo. Sí, pero que poco a poco se va decayendo, y la melancolía, que era característica incluso de su figura, tal como le presenta Cervantes, según el examen de ingenios de Huarte de San Juan, pues esa figura melancólica al final pues se va a ir, venciendo hacia el lado negativo hasta terminar con su cordura, la vuelta a ser quien eran, a no defender ya esos ideales, a sentirse derrotado, desengañado. Y aquí tenemos el final de Don Quijote, que es toda también una lección de humanidad. Sin duda. Pues la verdad que ha sido un placer colaborar en el 4º centenario de la muerte de Cervantes, que se cumple este año. Nuestra pequeña aportación dentro de un departamento de literatura española, como es de la Facultad de Filología de la UNED, con los catedráticos Enrique Rull, catedrático emérito de Literatura Española, y uno de los fundadores de la Sociedad de Cervantistas. Quiero recalcarlo esto, profesor Rull, porque es que me llama la atención y yo creo que hay que comentarlo. Y Ana Suárez, catedrática de Literatura Española en la Facultad de Filología de la UNED, que la verdad que nos han dado muchas pistas para, yo creo, acercarnos a la figura de Cervantes, un escritor español clásico y moderno. Pues muchísimas gracias y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias a ti. La música que sirve de sintonía a este espacio está interpretada por el grupo musical Pro Música Antigua de Madrid, dirigido por Miguel Tallante, y pertenece al disco Música en la obra de Cervantes.